¿sí? O sea, no se lo tomen tan a pecho. Ahora, por qué piensan ustedes que decía, que presenta con tanta precaución el método de Descartes? ¿Alguien tiene una idea al respecto? ¿Por qué piensan que este tono tan, cómo diríamos, tan cuidándose las espaldas, ¿no? De Descartes? Por eso mismo, cuidándose las espaldas. No escucho. Por eso mismo, cuidándose las espaldas, Héctor, creo que no querías generalizar o hacerlo general en términos de por lo que significaba la Inquisición misma, ¿no? No quería él que se tomara como una provocación a la escolástica. Correcto, sí, sin duda, los biógrafos coinciden en que esa debe de ser la principal motivación. Hay otros que no son la mayoría, pero que también dicen algo interesante, ¿no? O sea, no niegan que lo que estaba haciendo Descartes era cuidarse de la Iglesia Católica, en primer lugar, sino que también piensan, no sé qué tan correcto sea, pero es importante tenerlo en mente, piensan que Descartes no estaba postulando una especie de método científico, ¿no? Porque muchos después van a pensar que esto es el método científico, que por lo menos era una especie de método científico en pañales, primitivo, que comenzaba apenas, ¿no? Y no parece ser que sea eso, ¿no? La principal motivación de escribir las 4 reglas del método, ¿no? Entonces hay como estos dos motivos. Uno, cuidarse de la posible condena de la Iglesia, y dos, no promover esta idea de que existe un solo método científico, ¿no? Muchos lo van a interpretar así, pues no parece haber sido la intención de Descartes, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, si quieren, vamos a ver cada uno de las 4 reglas y comentarlas un poquito, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Yo tengo la 1:18 aquí. O sea, ¿a qué horas más o menos tenemos que ir cerrando? ¿Perdón? No sé si la gente de aquí, Héctor, quiera tomar un receso, porque sí es no sé cómo lo ven los muchachos. ¿Quieren tomar un receso en este momento? También, que están bien, me dice uno. A ver, usted. Que están bien, me dice el Héctor. Eso, sí. Están bien, ya estamos encarrilados, muy bien, me gusta. Adelante, Héctor. Ok, adelante. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver cada uno de los métodos. Aquí los transcribí porque me parece importante ver cada uno con cuidado. El primero, yo creo que contiene en germen, en realidad, casi toda la filosofía cartesiana. Yo diría que es el principal, de hecho, ¿no? El que tiene más sustancia. Dice, no aceptar la primera regla para conducir bien mi razón. Acuérdense, ¿qué es lo que está buscando Descartes? Una serie un método para alcanzar conocimientos que tengan certeza, de que yo pueda estar seguro que son verdaderos, ¿ok? Uno es no aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no la conociese evidentemente como tal. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase en mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese ocasión alguna de ponerla. Suena como hasta inocente, ¿no? Y además muy de acuerdo con el estilo que se propone Descartes en el discurso del método. Recuerden que quiere hacerlo como muy platicadito, como muy sencillo, no es un texto muy técnico como otros que hizo Descartes, y no se diga otros textos filosóficos de otros filósofos, ¿no? Que pueden ser muy áridos, llenos de tecnicismos, ¿no? Es un lenguaje muy llano. De hecho lo escribió originalmente en francés. Eso también marca una diferencia con respecto al escolasticismo, que invariablemente escribían todos en latín, ¿sí? Entonces, incluso menciona por ahí un comentario muy misógino, muy feo, pero que nos ayuda a entender la época de Descartes, cuando dice que lo escribió con un lenguaje tan llano y tan sencillo que hasta una mujer podría entender. Eso es Descartes, yo no. Bueno,
La cosa es la siguiente, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, no aceptar ninguna cosa como verdadera, que no la conociese evidentemente como tal. Eso, ahí se encarna este ataque ¿cómo se dice? A la tradición, que es lo que está haciendo Descartes en este momento. Dice, a mí no me importa si viene de Santo Tomás, de Agustín, de Ptolomeo, de Platón, o si lo dijo Aristóteles, se lo dijo Cicerón, o le dijo quien sea, ¿sí? Si a mí no me consta que es verdadero, yo no tengo por qué aceptarlo, ¿de acuerdo? Fíjense, eso era revolucionario en esa época, ¿no? Eso está insistiendo que, hey, no, yo no se lo recomiendo a cualquiera, esto me funcionó a mí, pero pues yo soy yo, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar cuidadosamente, ¿sí?, aceptar cualquier cosa nomás porque sí, porque viene una autoridad, porque me lo dijeron, porque yo supe de oídas, porque etcétera. No, si a ti no te consta, si para ti no es evidentemente verdadero, no tienes que aceptar algo como verdadero, ¿ok? Y luego dice aquí, en ese mismo parte, dice, hay que evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. La precipitación es una forma de ejercer el juicio que consiste justamente en aceptar algo, ¿sí?, sin tener las bases suficientes. Y la prevención es una palabra que debería traducirse como prejuicio, ¿sí?, antes que como prevención, porque casi todas la traducción que ustedes tienen, que creo que es la de García Morente, dice también prevención, si no recuerdo mal. Y es como un arcaísmo, ya no se usa en ese sentido en español, deberíamos decir el prejuicio, y entonces ya se entiende más clarito, ¿no? Y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase. Aquí viene la segunda parte. O sea, primero es no aceptar nomás porque sí algo, si no es evidente para mí, ¿sí? No precipitarme, por lo tanto, ¿sí? No meter mis prejuicios, por lo tanto. Un prejuicio puede ser, por ejemplo, pero es que es Aristóteles, tiene que estar cierto, ¿no? Eso es un prejuicio para dejar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, evitar eso, evitar aceptar algo que no es evidente para mí. Y lo segundo es no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase en mi espíritu tan clara y distintamente. Ahí están dos palabras terribles, que no tuviese ocasión alguna de ponerla en duda. Ok, esta segunda parte tiene que ver ya no tanto con cómo prevengo caer en el error, sino cómo acepto la verdad. Esta es la parte, digamos, positiva. La primera es meramente negativa, evitar hacer esto para no caer en errores, y esta es la parte positiva. Ahora, ¿cómo acepto algo? ¿Cómo sé que algo es verdadero? Y aquí usa dos palabras que la bibliografía que hay sobre qué quiso decir con claro y distintamente, créanme que es enorme, no está tan claro y distinto qué quiso decir Descartes con claro y distinto, ¿no? Pero vamos a intentarlo un poquito, ¿no? La primera palabra, claro, o sea, que se presente a mi espíritu quiere decir mi mente, desde luego, ¿no? Parece que en aquella época alma, espíritu, mente, bueno, se usaban de manera intercambiable esos términos, ¿no? Para referirse a lo que ahora nosotros simplemente llamamos mi mente, ¿no? O sea, a esta parte intelectual, ¿ok? Que sea claro quiere decir que es algo que es evidente y que tú, no evidente, sino que es algo que tú no confundes con otra cosa, ¿ok? Ahorita voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? Voy a tratar de poner un ejemplo porque no está tan claro. En otro libro que se llama Principios de la Filosofía dice que es algo que es evidente al espíritu, o sea, que tú no puedes decir que no lo estás viendo, que no lo estás entendiendo, que no, es una intuición evidente. ¿Qué quiere decir por intuición? Pues quiere decir una aprehensión ya sea física o mental de algo que está afuera o dentro de ti. O sea, por ejemplo, una intuición intelectual es que 2 más 2 es 4, y todos, sí, te cae el 20, eso es una intuición intelectual, estás entendiendo algo, ¿no? O una intuición que sea física puede ser, por ejemplo, esta taza es café, eso es una intuición sensorial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Descartes decía que una intuición que tú no la confundes con ninguna otra, por ejemplo, un dolor, si sientes un dolor, entonces no lo vas a confundir con un sabor o con una imagen, no, tú sabes qué es eso que está ahí,
lo estás sintiendo, lo estás percibiendo, lo estás intuyendo, diría en su terminología en ese libro que les estoy citando, ¿de acuerdo? Entonces, no hay manera de confundirlo con ninguna otra cosa. Y luego viene lo de la distintamente, ¿ok? Esta segunda parte, de acuerdo con muchos comentaristas, tiene que ver con la capacidad que tiene eso que se nos presenta, de que lo podemos partir o dividir en partes, ¿de acuerdo? O sea, no es solo que yo tenga un dolor, vamos a poner el caso, sino que además sé que es un dolor en qué parte de mi cuerpo, motivado por qué, quizás me pegué, me explico, o sea, esa misma intuición, esa misma idea en este caso, clara y distinta, lo puedo dividir en otras partes, ¿sí? En partes que tienen que ver con sus causas, que tienen que ver con sus efectos, que tienen que ver con sus antecedentes, que tienen que ver con cómo se siente más o menos con respecto a otro dolor o a alguna otra idea similar. O sea, es la capacidad que tenemos de analizar esa idea clara. Ahora, una de las cosas que tiene en mente aquí, desde luego, Descartes, son las matemáticas. De luego, por eso también a lo mejor se me ocurrió el ejemplo de 2 más 2 es 4, ¿no? Porque las matemáticas, de una manera mucho más fácil de visualizar o de entender, es algo que, por un lado, tiene esta capacidad de ser claro para nosotros cuando lo entendemos, ¿no? Y por otro lado, de ser susceptible a dividirse en otros, elementos constitutivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, ¿no? Vamos a entender qué quiere decir el signito de más, qué quiere decir ese signo con una culebrita, que es el número 2, qué quiere decir el signito que es el de la igualdad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa división en sus partes es diferente, ¿sí?, a la intuición de toda la oración. 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Ok, entonces estas son la primera regla del método. Les decía yo al principio que parece muy sencilla, pero una vez que uno le empieza a rascar, se da cuenta que tiene consecuencias enormes, ¿no? Una de ellas es la siguiente, yo creo que sería posiblemente la más importante. Aquí lo que estamos viendo es que Descartes está tratando de fundamentar el conocimiento como nunca antes se había hecho. ¿Y dónde lo está tratando de fundamentar? En el sujeto, ¿sí? En el sujeto. Esto es, él piensa que el conocimiento es algo que va necesariamente vinculado con la certeza. Y la certeza no es algo que está afuera, es algo que solo un sujeto experimenta. ¿Bueno? En términos de la historia de la filosofía en general, muchos historiadores y filósofos posteriores van a decir que lo que aquí están haciendo es la idea del conocimiento como representación, ¿sí? Esto existe como la mente, que es como una especie de espejo que más o menos refleja la naturaleza tal como es, más o menos, porque depende de quién. Depende de qué espejo. Hay espejos que son más finos, hay otros que están medio manchados, hay otros, supuestamente el espejo de los filósofos debería estar muy limpiecito, ¿verdad?, para poder reflejar correctamente el universo externo. Pero también es un espejo que se puede aplicar hacia adentro. Y entonces podemos conocer nosotros nuestro interior, nuestra subjetividad, lo que nos constituye, lo que va a ser para Descartes la esencia del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, esto que parece, estas palabras que parecen tan sencillas, en realidad están escondiendo un giro copernicano, para volver a usar un símil con la astronomía, con respecto a cómo se pensaba antes, ¿no? Cómo se pensaba antes que había que adquirir el conocimiento, ¿de acuerdo? Dice Descartes, no, el conocimiento no está ni en los libros, ni está nomás observando, sino que está en nosotros. Y nosotros, ¿sí?, lo que somos es como una especie de espejo, ¿sí?, que puede dirigirse a su interior para conocer qué es lo que conocemos, qué es lo que no conocemos. Ahora, dentro de esas cosas que él va a conocer dentro de sí,
hay cosas que son fantásticas, ¿no? Realmente, por la manera en cómo lo va a argumentar. Y uno de ellos es, como ya ustedes leyeron, a Dios. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, ¿cómo conoce uno a Dios? Bueno, pues en la filosofía escolástica, pues había como de dos, o de tres, digamos, sopas, vamos a decir. ¿Cómo conocía a Dios en la escolástica? La revelación, o sea, un libro que me dice esto, la tradición, unos señores que me dicen, hoy existe Dios, etcétera, etcétera, señores, porque pues, generalmente eran, pues todos en esa época eran, los religiosos en el cristianismo eran varones, o bien por alguna experiencia mística, alguna experiencia sobrenatural, ¿verdad? La comunicación directa, ¿no? Con Dios, la Virgen, un santo, lo que sea. ¿De acuerdo? Esa era la forma de conocer a Dios. Te acaba de decir, no, Dios está en uno, pero no en una cuestión así sentimental, ¿no? Sino Dios está uno. Si uno se aplica tantito a pensar en qué es lo que conoce, se va a dar cuenta que conoce a Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo se los adelanto para que vean cómo esta primera regla, que les decía yo que me parece que contiene en germen básicamente toda la filosofía de Descartes, pues en realidad contiene mucho más de lo que parece, ¿no? También podríamos decir que contiene algo del escolasticismo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, Descartes rechaza el escolasticismo, sin embargo recoge algunas ideas y formas de argumentar? Aquí también hay una idea de argumentar escolástica, ¿no? Porque San Agustín, muchos siglos antes de Descartes, pensaba que lo que mejor conoce cualquier persona es a sí mismo, ¿sí? Esto es la intimidad que tiene uno consigo mismo es mayor que la que puede tener con cualquier otra persona o con cualquier otro objeto. Esto es lo que San Agustín nos está enseñando ahí, es que si hay algo parecido a un conocimiento cierto hay que empezar a buscarlo en nosotros. Y eso lo va a recoger Descartes, que fue un lector, y por lo visto un lector muy atento de las teorías de San Agustín. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la famosa primera regla del método. Luego pongo 2, 3 y 4 juntas porque me parece que si bien son importantes, de ninguna manera son tan relevantes como la primera. La segunda dice que hay que dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como se requiriese para su mejor resolución, ¿no? Esto es el análisis. Esto es algo que llamamos análisis. Luego lo voy a comentar con 3. Luego dice, conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles. ¿Cuáles son esos? Los que obtuve en 2, desde luego, más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo incluso un orden entre los que no se posee naturalmente. Esto es lo que ahora llamamos síntesis, básicamente. Y luego la 4 es lo de las revisiones, ¿no? La revisión es como buen científico, Descartes tenía la mentalidad esta de que, bueno, si tú obtienes cierto resultado a partir de cierto razonamiento, de cierto experimento, cierta observación en la naturaleza, tienes que repetir esa observación, ese experimento o ese argumento para estar seguro de que el resultado que estás obteniendo es correcto. Eso es algo que ahora a nosotros nos resulta enteramente familiar, ¿no? Me quedo con 2 y 3 porque ahí también se esconden algunas cositas muy interesantes, ¿no? Y es la siguiente. Una de las cosas que Descartes le llama la atención de las matemáticas, porque acuérdense que siempre está pensando en matemáticas, este era un genio de las matemáticas y siempre tenía a las matemáticas en mente, incluso cuando estaba hablando sobre Dios, el cogito, las pasiones humanas, etc. ¿Okay? Bueno, una de las cosas que tiene aquí en mente es que para él, antes de sus descubrimientos matemáticos, las matemáticas tenían una cosa buena y una cosa mala. ¿Cuál era la cosa buena?
pues que eran las únicas que tenían certeza, ¿no? Una vez que uno entendía la demostración de algo, de un teorema, por ejemplo, matemáticas, o de alguna simple operación aritmética, y una vez que uno entendía, ¿sí?, el resultado y veía de dónde venía el resultado, pues me quedaba clarísimo que eso era cierto, ¿no? Que el resultado era verdadero, que la comprobación del teorema también, y que por lo tanto el teorema era verdadero. ¿De acuerdo? Pero tenía una cosa mala. ¿Cuál era la cosa mala? También la menciona en el discurso del método. ¿Alguien se acuerda? Van a tener que gritar, yo creo, porque no oigo. Oí por ahí que alguien comentó. El fantasma ese, el demonio, ese demonio que también se presta a engañarlo. El genio maligno. El genio maligno. El genio maligno, sí. El genio maligno. Ese genio maligno. Bueno, y hay una cosa que menciona antes de meterse con el genio maligno. ¿Okay? O sea, antes de la parte 4, que es donde menciona el genio maligno. Y dice que le parecía que estaba excelente las matemáticas, pero que no servían para nada. Esto es, que las matemáticas lo único que hacían era describir bien el conocimiento, pero que no servían para producir el conocimiento. Y en eso está pensando también en Aristóteles, en la silogística, la lógica de Aristóteles, pero en las matemáticas. ¿Eh? Sí, dice, o sea, si decir 2 más 2 es igual a 4, pues en realidad no estás produciendo nada, pero nomás estás diciendo que 2 más 2 es lo mismo que 4. ¿Me explico? Es lo que ahora nosotros llamamos una tautología, ¿verdad? O sea, algo que es verdadero, pero que no te produce información nueva. ¿Sí? Si tú entiendes qué quiere decir 2 más 2, pues entiendes lo que quiere decir 4, ¿no? Si tú entiendes, vamos a ponerlo en términos no de matemáticas, sino de lógica. Si tú entiendes que todos los hombres son mortales, ¿sí?, y que Sócrates es mortal, pues sabes, perdón, Sócrates es hombre, sabes que Sócrates es mortal, ¿no? O sea, cuando dices todos los hombres son mortales, ya se sobreentiende que si Sócrates es hombre, pues también se va a morir, también es mortal. Entonces, eso le desesperaba de las matemáticas, porque decía, ¿cómo es que una ciencia, si tan sólida en sus fundamentos, que procura tanta certeza, ¿sí?, que tiene tanta seguridad en sus resultados, no sirve de gran cosa? Eso lo decía, acuérdense, en el siglo, la primera mitad del siglo XVII. Ahora esa idea nos parece absurda, ¿no? Ahora sabemos que las matemáticas tienen una aplicación inmensa en la naturaleza, que nos facilita la vida de miles de formas, ¿verdad? Pero en esa época no estaba tan claro, apenas empezaba la matematización, por ejemplo, de la física con Galileo, ¿se acuerdan? Galileo, cuando empieza a analizar el movimiento y luego se acuerdan los experimentos que hizo con el plano inclinado, con las bolas, para analizar la caída libre de los objetos, o su teoría del péndulo, todas estas cuestiones. Empezaba apenas Galileo a decir, hey, las matemáticas no son nomás una curiosidad, resulta que nos ayudan a explicar el universo. Para ellos no era una para los pioneros, digamos, y todavía para muchos hoy en la actualidad, pero para los pioneros, por ejemplo, para Galileo, no era que descubrieron día que las matemáticas tienen aplicaciones prácticas, sino que era un pensamiento más profundo, y eso lo compartió Descartes. Pensaba que las matemáticas explicaban el universo también. Fíjense, por ejemplo, les quiero compartir, por aquí tengo un pasajito aquí de un ensayo de Galileo, que también conoció, que leyó también Descartes, desde luego, y que nos los explica con unas palabras que después se hicieron muy famosas. Aquí se está peleando con un señor que se llama Sarsi, sobre la explicación, me parece que de los cometas, pero no importa saber eso en este momento. Dice, tal vez, refiriéndose, hagan de cuenta que le está hablando directamente a Sarsi. Tal vez piensa usted que la filosofía es como las novelas, productos de la fantasía de un hombre, como por ejemplo la Ilíada o el Orlando Furioso, donde lo menos importante es que aquello que en ella se narra sea cierto. Señor Sarsi, las cosas no son así. La filosofía está escrita
en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en que está escrito ese libro. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Entonces, este es el librito donde sale esa famosa imagen de que el mundo es como un gran libro y que está escrito con números, ¿no? Lenguaje matemático. Esto es algo que Descartes va a tomar, se va a tomar sumamente a pecho, ¿no? De hecho, de nuevo, adelantándome un poquito, pero para tratar de que quede claro que este tipo de observaciones tiene resonancias muy importantes en la filosofía de Descartes. En el mismo discurso, por ejemplo, más adelante, cuando divide la sustancia en dos, ¿se acuerdan? Los que ya llegaron allá. Por un lado, el cogito, ¿no? Que es la sustancia cuya esencia es pensar, ¿no? Y por otro lado, todo lo demás, la res extensa, que le llama el propio Descartes en latín, cuya esencia es la extensión. ¿Y cuál es la característica básica de la extensión? Que es cuantificable. Entonces, lo está metiendo, ¿sí?, en la esencia misma, en la realidad, las matemáticas. Por eso es tan importante entender siempre que Descartes está pensando muchísimo en términos científicos y en particular matemáticos, incluso cuando está hablando de cosas tan abstractas. Bueno, las matemáticas lo son también muy abstractas, pero en cosas tan metafísicas, digamos, ¿no? como la mente, Dios, u otras características del universo, como la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, la parte 3, que consiste en la síntesis, es la parte donde Descartes lo que está proponiendo es un tipo de pensamiento basado en las matemáticas, pero que sea productivo del conocimiento. O sea, no basta con analizar las matemáticas, analiza. Hay que aplicarlas de tal manera que una vez que las relacionemos con la experiencia, nos produzcan conocimientos nuevos, esos tres, ¿sí? Ya tenemos los elementos más básicos del universo, los más simples, los que los puede descomponer, y son matemáticos para Descartes, ¿sí? Ahora vamos a volverlos a juntar, ¿sí? Incluso dice, suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Esto es buscando leyes que expliquen los fenómenos que podemos nosotros observar. ¿De acuerdo? Entonces, si fijan ustedes, otra vez, ¿no? Como en palabras tan sencillas se esconde Descartes cosas tan cruciales para la historia del pensamiento. 4 ya la mencionamos, ¿no? Creo que sin duda esta debe ser la menos importante, ¿no? Esta capacidad que tienen los científicos, bueno, no capacidad, sino que esta regla que tienen todos los científicos del mundo ahora, deben de tenerla, de que los experimentos, observaciones y argumentos tienen que ser repetibles, replicables, como se usa decir ahora, para estar ciertos de que sus resultados son los correctos, ¿sabe? Nosotros vamos a ir viendo más adelante, cuando lleguemos, esto es la parte 1, digamos, de 1 y 2 del discurso del método, vamos a ver algunas de estas aplicaciones, ¿no? O supuestas aplicaciones, según Descartes. Entonces ya vimos la parte 1, que tiene que ver en general con las cuestiones de las ciencias, lo que Descartes pensaba que eran las ciencias que estaban bien, las que estaban mal, las que había que reformar y cómo lo quiso hacer. Luego la parte 2 del discurso del método, donde se exponen las 4 reglas del método. Luego hay una parte 3 que no sé qué les pareció a ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? La parte 3 se llama así, algunas reglas morales extraídas del método. Otra vez parece que Descartes, una vez que ya había agarrado vuelo, que parecía que ahora sí se iba a concentrar sobre el objeto intelectual, sobre su materia, en términos meramente filosóficos y científicos, otra vez como que da un paso para atrás y dice, a ver, vamos a ver. Se supone que de acuerdo con la primera regla, ¿verdad? Yo debo de dudar de todo, pero no estoy seguro.
En particular, que no tengo que andar aceptando de manera prejuiciosa, pero tampoco de manera apresurada, opiniones heredadas, ¿de acuerdo? Cualquier opinión heredada. Pero resulta que entre esas opiniones heredadas están, pues, los preceptos morales, ¿verdad? La moralidad heredada, y no se diga la religión. Entonces aquí tenemos un capítulo que es como sumamente así precavido otra vez, decir, ok. Dice, pero como no puedo yo andar viviendo así a tontas y locas, ¿verdad? Como un animal, como un mono, entonces pues tengo que agarrar una moral provisional, ¿no? O sea, no puedo dudar totalmente de cómo debo de vivir, ¿no? Porque me voy a meter en problemas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, en resumen, ¿cómo se dice? Los preceptos que él acepta provisionalmente. Ahora, ¿por qué provisionalmente? Uno, por lo que acabo de explicar, porque de alguna forma se tiene que vivir y lo mejor es vivir como viven los demás, porque si no te metes en un lío. ¿No? Esa es la idea de acá. Y dos, ¿por qué provisional? Porque supuestamente, una vez que él terminara el discurso del método y sus aplicaciones científicas, se iba a seguir con estudios sobre la moral e iba a tratar de construir una moral filosófica. De hecho, hay un libro donde menciona que la filosofía es como un árbol y la copa del árbol, o sea, lo que corona el árbol es la moral, ¿okay? La ética, pues, así es. ¿De acuerdo? Entonces es provisional en esos dos sentidos. Uno, porque, vamos a suponer que no es cierto, pero yo voy a demostrar después que sí es cierto, ¿no? Pero no lo ha hecho. Y otra era para simplemente poder vivir una vida normal sin comprometer su prestigio y su moralidad, ¿no? Entonces la primera, pues ya nos sorprende, es obedecer las leyes y costumbres del país y en particular conservar la religión católica, ¿no? Muchos dicen que exageran este lado temeroso de Descartes, pero también hay que recordar que era un católico sincero, ¿no? Cuando